Saludos estudiantes, este video va dirigido para la asignatura de Dirección y Administración de Obras de la carrera de Construcción Civil para el curso de quinto semestre. Muy bien, ya habíamos asignado diferentes proyectos a los alumnos, a ustedes. Por tanto, requiero de que ustedes puedan llenar estos formularios y verificar qué documentos tenemos que enviar en un proceso de contratación. Para esto voy a hacer un ejemplo. He realizado la descarga de un DBC. Como ustedes pueden aquí observar, el documento base de construcción del proyecto Construcción de Tinglado Iluminado Urbanización Texas, Arizona, Juárez. Como saben, la página de SICOES es donde se hacen las licitaciones, las publicaciones de los proyectos. Una vez que hayan ustedes descargado el DBC, también tendrían que haber descargado todo aquel otro documento que se haya publicado en ese proyecto para poder hacer el llenado y la revisión completa del proyecto. Muy bien, vamos a empezar. Primeramente he separado para la explicación y el llenado de los formularios. Estos son los formularios que se encuentran en la parte posterior del DBC, que se ha dividido para poder explicar. Ya. Primeramente vamos a empezar con el formulario A1. Y aunque debería verificar qué documentos tengo que o necesito para poder presentar. Lo primero que tengo que hacer es leer el DBC y verificar qué es lo que me pide. Ejemplo, aquí me dice inspección previa, corresponde, por tanto yo deberé ir y hacer la inspección, comunicarme obviamente con el encargado de la inspección, que seguramente lo vamos a encontrar el número de teléfono o en qué oficina trabaja, y de esa manera verificar cuándo va a ser la inspección previa y cómo se va a realizar. Seguido a eso también voy a verificar otros datos, pero en este momento voy a verificar qué documentos me pide para poder yo hacer la presentación. Fíjense, en el punto 10, en mi caso, que es el DBC de este proyecto, me dice documentos que debe presentar el proponente. Y también me recalca que todos estos documentos son declaraciones juradas, por tanto tiene una validez legal. No tengo que tergiversar ninguna información. Bueno, en este caso me están pidiendo el formulario A1, formulario A2A o A2B, dependiendo del tipo de empresa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El formulario B1, el formulario C1 y cuando corresponda el formulario C2. También me están pidiendo el caso, la garantía de seriedad de propuesta. Eso vamos a revisarlo más adelante. También me dice que si me van perdón. Este es para proponentes naturales jurídicos y este está para proponentes accidentales, asociaciones accidentales. Entonces, si puedo leer, también tengo el formulario A1, formulario AC2, P1, C1, C2 y la garantía de seriedad de propuesta. Fíjense, la propuesta debe de tener una validez no menor a 30 días calendario desde la fecha fijada para la apertura de obras. Entonces vamos a empezar con esa información. El formulario A1. Este formulario deberá ser presentado por todas las empresas, independientemente sean unipersonales, sean asociaciones accidentales, empresas nacionales, SDLs o jurídicas. Todos tienen que llenar el formulario A1. Vemos que nos pide el CUSE. Entonces el CUSE tenemos varias opciones de dónde obtener el CUSE. Está acá, por ejemplo, en la carátula,
También tenemos en el formulario 100 que está en el SICOES, y de igual manera un poco más abajo, si ustedes buscan la información, acá está, información técnica de la contratación, está aquí el CUSE, el Código Único de Contratación. Entonces, estos números que ustedes están viendo aquí son los que voy a anotar acá, ¿no es cierto? Voy typeando 2, 0, 1, 7, etcétera, van llenando. Y lo mismo acá, dice objeto de contratación. Fíjense, objeto de contratación. Es un simple copy page o typeo. Seguido a eso me dice descripción, monto y plazo de validez de la propuesta. Si ustedes se han fijado, en la parte superior nos pedía un plazo mínimo de 30 días calendario. Entonces, acá yo puedo poner 30 días calendario, pero si soy previsora, tal vez voy a poner 45 días calendario. Esto se debe a que a veces el proceso de contratación tarda más de lo regular, pero el mínimo que debería poner aquí es 30, no puedo poner menos. Si pongo menos de 30, es decir, si pongo 20, es posible que me descalifiquen, porque ese no es el mínimo es 30, ¿no es cierto? El que nos están pidiendo es 30. El monto literal, bueno, descripción aquí en este caso, solamente tengo la construcción de un tinglado. Entonces voy a agarrar esto y lo voy a poner en la descripción. ¿Cuánto es el monto que yo estoy proponiendo para esta obra? Y aquí de manera literal, ¿no es cierto? Voy a escribir. Tengo que verificar que mi monto numeral, bueno, que el monto de la propuesta no sea mayor al precio referencial. Porque si fuese mayor a este, aunque sea por 2 bolivianos o tal vez 10 bolivianos, va a ser causa de descalificación. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en eso, ¿ya? Entonces, ahí pongo el monto de la propuesta. Obviamente no es copiar es el monto de la propuesta sale de lo que yo voy a elaborar, mi formulario B2, que serían los precios unitarios con las cantidades, me va a salir el monto que yo estoy proponiendo para la obra, ¿no es cierto? Este de acá me dice márgenes de referencia, de preferencia. Acá yo tengo que tiquear solo una opción. Por ejemplo, me dice que me dan un margen de preferencia para empresas constructores unipersonales bolivianas, lo mismo, donde tenga socios bolivianos, hasta un 51% tienen que ser bolivianos, de personas tienen que ser bolivianos, lo mismo para asociaciones occidentales. ¿Cómo se corrobora esto? Con la inscripción de ProBolivia, ya habíamos hablado de eso también en clases anteriores. Como les había dicho, hay que leer muy bien todo lo que está en el DBC y también en sus formularios, porque acá me dice qué cosas voy a tener que entregar también una vez se me haya informado que si yo voy a ser el contratado. Para la firma de contrato voy a tener que entregar otros documentos como el certificado RUPE, carnet de identidad, constitución de la empresa, matrícula de comercio y otros, ¿no es cierto? Seguimos. Obviamente tienen que acá poner el nombre del representante o el propietario de la empresa y su firma. Con el formulario A2A o A2B, yo tengo que saber identificar cuál llenar. Es decir, voy a tener que eliminar uno de esos dos. No tengo que llenar los dos. El formulario A2A para personas naturales. Y el formulario A2B para empresas nacionales y asociaciones sin fines de lucro. El formulario A2C para asociaciones accidentales. Fíjense, y el ejemplo que yo les he pedido es que llenen para personas naturales. Por tanto,
El formulario A2B y el formulario A2C van a ser eliminados, no requieren de ser llenados. Pero si ustedes estuviesen elaborando una propuesta para una asociación accidental, es decir, estuviesen trabajando para una asociación accidental, tienen que usar el formulario A2C, que sería este. Vamos a ver el formulario, todos los tres formularios. En este caso les he pedido para personas naturales, que sería el llenado de este. Nombre del proponente, ese sería su nombre, número de CI o NIT. Si tuviesen un NIT, entonces lo anoten aquí. Por el momento no lo tienen, entonces tienen que anotar el número de CI. Domicilio, de donde viven, el número de teléfono y si tuviesen fax y su correo. El formulario A2B, que son para empresas nacionales, ahí cumplen las empresas, por ejemplo, las unipersonales, las asociaciones sin fines de lucro o cualquier otra empresa constituida en Bolivia. Es para esta. Lo mismo, nombre del proponente o razón social, ¿qué quiere decir? El nombre de la empresa, o si no hay un nombre, entonces del proponente, ¿no? Y acá van tachando qué tipo de proponentes son. Lo mismo, domicilio, teléfono, número de identificación tributaria, si es que, bueno, si son empresas seguramente van a tener el NIT, ya no sería el carnet de identidad, sino el NIT. El número de matrícula de comercio, que también van a tener, si es que son una empresa, y en la matrícula de comercio ahí está la fecha de registro, ¿no es cierto? Esta es la información del representante legal. Cuando la empresa es unipersonal y no tenga un representante legal, no es necesario que se llene. Pero en caso de que tenga, entonces sí llenan, ¿no? ¿Quién es el representante legal? Es decir, cuando una empresa tiene un propietario, pero hay otra persona trabajando como representante legal, aquí va a ir. Incluye el número de testimonio que tiene el representante legal. Lo mismo correo y fax. El formulario A2C, que es para asociaciones accidentales, de igual manera se anota las denominaciones de las empresas, cuál es la empresa líder y sus datos, ¿no es cierto? Entonces van llenando de esa manera. Como ya les había dicho, aquello que no nos corresponda lo eliminamos. En este caso a ustedes se les ha pedido que llenen el formulario A2A, que sería para personas naturales. Seguimos. Nuevamente aquí podemos ver qué formularios nos están pidiendo. Seguimos con el formulario A3. En este caso es el formulario de la experiencia general de la empresa. Fíjense que me pide el nombre del contratante, el objeto de contrato, o sea, acá va el nombre de las obras que he realizado, quién me ha contratado, dónde está, por cuánto me han contratado en monto en bolivianos, cuánto ha durado. Este es el monto en dólares. Y si ha sido una asociación accidental, por ejemplo, el porcentaje de lo que yo he participado, y si he tenido un socio, ¿no es cierto? Y quién era el profesional responsable en esta obra. Así voy llenando. En este caso, para ustedes les voy a pedir que llenen 3 obras que ustedes hayan visto en la alcaldía o en su trabajo, bueno, en sus prácticas laborales, para poder llenar. Muy bien, acá me pide, vamos a recalcar,
Este formulario es de todas las experiencias que yo he tenido en el área de la construcción, ¿no es cierto? Si yo he hecho, por ejemplo, muros perimetrales, una unidad educativa, de repente he hecho un sistema de agua, o de repente tal vez he hecho, no sé, un camino, un hospital, refacciones, etcétera. En general todo. En cambio aquí ya es algo más específico. En ese caso yo voy a tener que buscar qué obras me van a convalidar. Fíjense, seguramente en esta sección me van a decir qué obras son similares. Y si no hubiese, entonces tratar de ver qué obras tienen que ver con lo que es un tinglado. Ya, muy bien, al parecer en las especificaciones técnicas no nos han puesto cuáles son las obras similares, por tanto yo voy a tener que ver cuáles puedo poner. Muy bien. No está. Ya, seguimos entonces. Acá voy a tener que llenar los proyectos que me van a dar validez al área. Por ejemplo, si este fuese un sistema de riego, todo lo que tiene que ver con hidráulica puedo poner acá. Este proyecto es un tinglado, por tanto, por ejemplo, me sirven canchas, me sirven otros tinglados, también me sirven la ejecución de otras obras como coliseos, hospitales, etcétera. Entonces, de igual manera tengo que hacer el llenado correspondiente, poner cuánto es el total en dólares y en bolivianos. Si ustedes pueden ver acá, fíjense, hay una ayuda, ¿no es cierto? Monto final del contrato. Aquí voy a poner el monto de la fecha de recepción final de la obra, ¿no es cierto? Hasta eso voy a... Perdón. El formulario A5. Este formulario es para el residente de obra. Es decir, yo voy a tener que contratar un residente de obra para poder realizar esta obra, ¿no es cierto? Entonces voy a poner sus datos acá. Si ustedes ven acá, dice paterno, materno y nombre completo. Entonces empiezo por el apellido paterno, el apellido materno, nombre. Después sus demás datos, qué profesión tiene, si es ingeniero civil, si es arquitecto, constructor, etc. Y su número de registro profesional. Vean bien si en el DBC nos pide algo específico sobre el residente de obra. Entonces ustedes tienen que hacer la revisión de qué es lo que nos pide. Acá está. Fíjense, personal técnico clave. Nos piden un residente de obra, sea arquitecto o ingeniero civil. Por tanto, entonces yo voy a poner solamente esos dos tipos de personas para que pueda ser el residente de obra. Acá voy a poner qué grado académico tiene, en qué institución ha estado, la experiencia general, es decir, si él ha sido residente en otros lados, en otros proyectos, qué obras han sido, el monto de la obra, qué cargo, desde cuándo hasta cuándo. Y la específica ya hemos visto en la parte superior, o sea, obras que están relacionadas con el tipo de obras de contratación. En este caso, el que va a firmar es el profesional que va a ser contratado como residente.
no el propietario de la empresa. Tiene que ir el nombre del profesional residente y su firma. El formulario A7, que es el equipo mínimo comprometido para la obra. De igual manera, tengo que verificar acá cuál es el mínimo que me piden. Si yo pongo o no pongo nada, posiblemente me vayan a descalificar. Entonces voy a buscar cuál es el mínimo que me pide en el DBC. Muy bien, acá está. Si ustedes se fijan acá, dice equipo mínimo requerido para la ejecución de obra. Entonces, este es el mínimo que me están pidiendo que esté en la obra. Tengo el permanente y de acuerdo al requerimiento. Lo mismo está acá, fíjense. Entonces, me dicen que tengo que tener 2 mezcladoras como mínimo, una vibradora, módulos de andamio metálico 2 y equipo de soldadura 2. Entonces me están pidiendo esto como mínimo. Yo puedo ofertar más, obviamente siempre y cuando lo tengan, ¿no es cierto? Y al requerimiento lo mismo, no es necesario que sea una camioneta 4x4 siempre. Puedo poner tal vez, no sé, el tipo de auto que yo tengo, porque esto dice de acuerdo al requerimiento, ¿no es cierto? Vibro apisonador, también lo mismo. Pero tengo que comprometerme, entonces pongo esto y si yo quiero aumentar algún otro equipo puedo hacerlo, ¿ya? Pero este es el mínimo. El formulario A8, que es el cronograma de ejecución de obra. En este caso es los días que va a durar la actividad. Si ustedes van a buscar los ítems de la obra, vamos a ir buscando dónde está. Perdón. Tienen que revisar, fíjense, está aquí. Entonces me da los ítems que yo tengo en esta obra. Son 26. Estos 26 ítems tienen que estar aquí, con su nombre respectivo. No puedo poner otros nombres, tienen que ser estos mismos nombres, tal y como están, ¿ya? Y tengo que poner cuántos días duran. Esto puede ser hecho por días, semanas o meses, ¿no? Entonces es el cronograma de Gantt, que lo vamos a dejar un poquito pendiente y no hay que olvidarnos de la ruta crítica. Y acá tengo que poner cuánto tiempo me va a durar la obra. Esto también tengo que verificar que no sea un plazo mayor a lo que me pide el DBC. Entonces busco cuánto me pide el DBC. Fíjense, plazo de ejecución de obra 60 días calendario. Entonces, si aquí me sale 65 días calendario según mi cronograma, entonces eso es causal de descalificación de la propuesta. Es decir, que no tengo que sobrepasar los 60 días. Seguimos. El formulario B1 es el presupuesto por ítems y general de la obra. Este formulario B1 está muy conectado con el formulario B2, ¿ya? Acá yo ya tengo los ítems y las cantidades, por lo cual requiero el precio unitario. Y ese precio unitario va a ser elaborado en el formulario B2. Una vez que yo tenga el formulario B2, que es el precio unitario, que lo voy a poner aquí en numeral, acá lo voy a poner en literal, y aquí el precio total, ¿no es cierto? La multiplicación del precio numeral por la cantidad me va a dar el precio total.
y finalmente aquí el precio total y se pone en numeral y literal. Este es el formulario B2. Es el formulario para la elaboración de precios unitarios. Fíjense, acá me dice proyecto, actividad, cantidad, unidad y moneda. Tengo que tener estos datos como mínimo. Tengo que respetar también el formulario. Es decir, si acá me dice que yo tengo que, por ejemplo, fíjense, cargas sociales me está pidiendo entre el 55 al 71.18%. Eso también puede estar en lo que son las especificaciones técnicas. Entonces voy a verificar para no tener ningún contratiempo. Si es que no estuviese, tomo estos datos. Entonces, si yo he leído este DBC, obviamente ya debo saber cuánto me piden, los márgenes que me piden. Bueno, lo vamos a buscar un poquito más tarde. Ya, en esta parte no nos da o no nos especifica, entonces vamos a tomar en cuenta esto. Y también vamos a tomar en cuenta lo que nos pide la Cámara de la Construcción, porque es muy posible que si no nos vayan a descalificar. Entonces una revisada más. Como pueden ver, no he podido encontrar. Solamente nos dicen que aquí el método de selección es calidad, propuesta técnica y costo, es decir, que no solamente se van a ir al precio más bajo, sino que van a calificar la propuesta, la calidad, ¿no? También me dice acá que debería ser 30 días calendario como mínimo. También me está pidiendo 2 meses de trabajo mínimo. Ya, seguimos. Bueno, no he encontrado algo que me diga a cuánto tengo que ir. Por tanto, el llenado de esto ustedes ya lo conocen. Es el llenado de los precios unitarios. Es decir, de cada ítem voy a ir poniendo los materiales, mano de obra, el subtotal de la mano de obra acá me va a salir las cargas sociales, yo elijo qué porcentaje voy a usar, los impuestos, cuánto voy a usar los impuestos, etc. Lo mismo en equipo y maquinaria, esto es algo que ya se ha llevado en la materia de costos, por tanto ustedes ya deberían saber llenarlo. Una vez que haya sacado el monto total, fíjense, aquí me dice 2 decimales como máximo. No debo pasarme de los 2 decimales. Entonces agarro este resultado del ítem que haya elaborado y lo voy a llevar acá. Y así va a ser de todos los, en este caso tengo 26 ítems. Por tanto voy a tener 26 formularios B2. El formulario C1, perdón, el formulario C1, descripción de la propuesta técnica. Perdón, el formulario C1, que es la presentación de la propuesta técnica, aquí yo voy a poner todo lo que estoy proponiendo para elaborar mi proyecto. ¿Qué método constructivo voy a usar? ¿Cuántos frentes de trabajo voy a tener? ¿Qué materiales voy a usar para la ejecución de obra? La inspección que voy a realizar previo a empezar la obra, etcétera. Si voy a tener el personal, quién va a estar encargado del personal, si voy a tener un capataz. Fíjense, acá me piden un organigrama y detalle del personal para la ejecución de obra. Por tanto, es lo que tengo que elaborar, ¿no? Todo lo que me pide acá. Ustedes pueden hacerlo como más quieran, no hay un formato. Seguimos con el formulario 2C, condiciones adicionales. Hasta aquí nos corresponde el llenado. A partir de esto es ya para la evaluación, es decir que la empresa contratante va a llenar y va a calificar con estos formularios mi propuesta.
¿ya? Entonces yo voy a ir viendo ya qué cosas corresponda y voy a ir poniendo ahí. Esto va a ser llenado en el momento de presentar la propuesta, ¿no? Entonces hasta aquí es donde tengo que llenar y eso sería todo. Cualquier duda pueden preguntar. Perdón, acá algo más. Para lo que es el formulario B2 tengo que tener en cuenta las especificaciones técnicas. Si es que no tuviese las especificaciones técnicas, es decir, si no hubiesen publicado las especificaciones técnicas, yo tengo que poner los materiales que correspondan en ese ítem, ¿no es cierto? Tal vez hacer preguntas al encargado del proceso. Pero lo más lógico es que esté publicado las especificaciones técnicas. De ahí ya puedo sacar qué tipo de ítem es el que estoy elaborando, por tanto poder hacer el llenado del formulario B2 con total tranquilidad. Bueno, eso sería todo y recomendarles que se cuiden, que cumplan con lo que nos están pidiendo el gobierno en este momento, que sería la cuarentena, que se cuiden mucho y cuiden a su familia.